Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Y estamos terminando el capítulo 1 de Primera de Juan. Este texto, recuerda que estamos en nuestra serie, es esta serie que se llama Hijos de Dios. Si no traes Biblia, puedes levantar la mano y ahí se van a acercar contigo para proporcionarte una, para que vayas junto con nosotros en qué es lo que la palabra de Dios dice. Porque aquí no queremos inventarnos nada. Queremos saber qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a ir al versículo 8 y vamos a abarcar nada más 3 versículos en esta ocasión. Y fíjate qué importante es. Una vez estaba mi hija, la más chiquita, la chiquita porque no es la más chiquita. Y resulta que tenía la boca llena de chocolate y de repente pues la graba mi esposa y le pregunta: hija, ¿qué pasó? No sé. Es que, ¿quién se comió el chocolate? No sé. ¿Se lo comió Josué? Sí, fue Josué. Y ella llena de chocolate, o sea, así. Pero tú no te comiste nada. No. ¿Qué tenía ella? 2 años y cachito. 2 años y cachito. Pero ¿quién se comió el chocolate? Porque agarraron el chocolate y se lo comieron así, ¿no? El chocomil. Y Josué. ¿Fue Josué? Sí, fue Josué. Pero tú no te comiste nada. No, yo no fui. Fíjense que desde chiquitos, ¿no? 2 años. Y ya sabía que había hecho algo mal, pero no quiso decirlo. Y el título del mensaje hoy se llama El pecado, la confesión y la verdad. Qué fácil es para nosotros ocultar nuestro pecado. Y lo vemos desde el Génesis con Adán y Eva, ocultaba su pecado. Simplemente huyó y se escondió de la presencia de Dios. Pero nosotros, que somos hijos de Dios y que estamos en la luz porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz, y que además, como Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él, que es lo que hemos estado estudiando en los versículos anteriores. Ahora podemos nosotros ser estos que venimos a la luz, no por nosotros mismos. Ya Dios nos puso ahí y entonces nuestro pecado y lo que somos es expuesto y no hay nada que tengamos que ocultar porque estamos en la luz y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos en este día, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que quites la venda de nuestros ojos, que el pecado y que el diablo, Señor, ha querido poner para que no entendamos y que no nos resplandezca tu luz. Señor, permítenos conocerte y sobre todo, Señor, permítenos que podamos caminar en verdad, que podamos caminar hacia donde tú quieres, Señor, que nosotros andemos en toda verdad y en toda justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así que el versículo 8, vamos a ver estos 3 puntos del estudio. El primero es, estamos en la verdad. El segundo es, confesamos nuestro pecado. Y tercero, permanecemos en su palabra. Y dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjate, el primer punto es estamos en la verdad. Como hijos de Dios, estamos en la luz y estamos en la verdad y tenemos el Espíritu de Dios.
este espíritu de verdad. Y fíjate cómo dice ahí, si decimos. Y es importante señalar esto porque hay doctrinas que se están enseñando hoy en día, que no es nuevo, ¿verdad? Tampoco, pero se sigue enseñando hoy en día, ha proliferado mucho en esta doctrina del gobierno de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que enseñan que nosotros nacimos como neutros, ¿sí? Es decir, no nacimos malos. De hecho, hay una corriente de la iglesia, me parece que es anglicana, que dice que el hombre naturalmente es bueno, pero son las circunstancias las que lo hacen pecar. Pero lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí, lo que estamos viendo, es que nosotros somos pecadores, ¿sí? Esta doctrina dice que nosotros nos convertimos en pecadores porque elegimos el pecado. Y también enseña esta doctrina que en cualquier lado en la Biblia donde dice y habla sobre el pecado, no es que está enseñando que somos pecadores, sino está probando que tengo la capacidad para pecar. Quiere decir que tengo la posibilidad de pecar, pero que en esencia mi corazón es bondadoso. Ahora, yo te pregunto y quiero que tú me digas, ¿qué tan bondadoso eres? ¿Qué tan, eh, ¿Qué tan benevolente eres cuando se trata de perdonar al que violó a tu hijo? O cuando se trata de amar a tu vecino que te cortó, te pintó ahí tu cerca, no sé. ¿Qué tan benevolente eres? ¿Qué tan bueno eres cuando tenemos ganas de ahorcar a nuestros hijos porque, porque no se acuestan a la hora que se tienen que acostar? Realmente nuestro corazón es pecador. Nuestra naturaleza dice que somos pecadores. El hombre siempre escoge pecar. Y dime si no es cierto, porque vemos nosotros a ver en la Biblia, por ejemplo, quién, aparte de Jesús, eligió no pecar. Vemos que muy pocos, ¿no? En realidad el único que se me ocurre así de primera mano es José, ¿no? En esta historia, cuando la esposa de su jefe lo quiso seducir y él salió huyendo, ¿no? Y sin embargo, nosotros vemos a todos los personajes bíblicos que escogieron el pecado por encima de Dios. El hombre siempre escoge pecar. Algo que esta doctrina que te estoy describiendo no ha considerado es que uno de los peligros es que si el pecado no entró en el hombre y si naturalmente nosotros somos buenos, entonces no necesitamos a alguien que nos haga justos. Y esto es algo importantísimo. No solamente es acerca de mi responsabilidad no escoger pecar, sino que esa parte no necesito a Cristo en mi vida. Porque si soy capaz de escoger no pecar, entonces puedo presentarme justo delante de Dios. Pero la palabra de Dios aquí en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? Ahora fíjate la nomenclatura de la palabra porque habla del pecado en singular. No dice tenemos pecados, sino habla del pecado. Esto nos está indicando que está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre, que estamos inclinados hacia el pecado. Alguna vez alguien predicaba diciendo, nadie sabe lo corrupto que es hasta que no le ponen $1,000,000 en la mesa y que te dicen, toma lo que necesites. Precisamente platicábamos ayer mi esposa y yo sobre un personaje que le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar, historia real, te vamos a dar $200,000 para que tú controles a esta gente que nos está dando problemas y vamos a proceder con esta obra. Y le dijo, no, representante de esta gente. No puedo hacer eso por $200,000. Bueno, te voy a dar $1,000,000 para que tú controles a esta gente y me permitas avanzar con esta obra.
no voy a ceder ante eso. Y hasta ahí quedó la historia, ¿verdad? Pero digo, realmente no le llegaron al precio, era 1,100,000. Por 1,100,000 hubiera hecho lo que sea. Pero este pasaje dice, si decimos que no tenemos pecado, quiere decir que nuestra naturaleza es pecaminosa. Romanos 5:12 dice, por tanto, ¿puedes ir conmigo ahí a la Biblia? Romanos, estamos cerquita. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que tenemos esta verdad en la que el pecado se volvió parte de nosotros. No hay excusa, no hay pretexto, y a menos de que alguien de aquí me diga que no batalla con el pecado, ¿alguien? ¿Todos batallamos con el pecado? Entonces estamos cumpliendo con esta verdad, ¿verdad? Estamos viendo que precisamente como nuestra naturaleza está inmersa en el pecado, entonces necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo. Por esta razón es que el pecado entró en el mundo, porque solamente Cristo puede hacer que nosotros seamos justificados o que seamos hechos justos delante de Dios. Sáltate al versículo 19, por favor, que dice, porque así como la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Sabes? El que nosotros digamos que no tenemos pecado, nos lleva a pensar más alto de nosotros mismos. Nos lleva a decir que somos lo suficientemente buenos. Y la palabra nos está diciendo aquí, nos estamos engañando. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase que dice, pero es que si yo no le hago daño a nadie? ¿No es cierto? Es que yo no me meto con nadie. Es que yo no he hecho malo, no he robado, no tomo, no fumo, no. Yo soy justo. Soy una buena persona. Pero el asunto es este. Venimos de estudiar que estamos en la luz, ¿cierto? Y si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, entonces nuestro pecado debe de ser expuesto. ¿Qué es importante? Para el que está en las tinieblas, entonces hacer lo que está mal es normal. Para el que está en pecado, cometer pecado no es nada extraordinario, es lo que hay que hacer. Una ocasión, una persona, platicando con una persona, me dijo, no, yo doy gracias a Dios que mi hijo trae condones en la cartera. Un día que él estaba ahí arreglando su cuarto, le encontré unos condones y dije, ay, gracias a Dios. Y yo me quedé, bueno, es que eso no es normal. Pero para el que está en pecado, eso es normal. Para el que está en el mundo, el cometer sexo ilícito es normal. Para el que está en el mundo, insultar, matar, es normal. Adulterar es normal. Pero el que está en la luz, el que ha conocido la verdad, el que ha conocido quién es Cristo, el que ha salido a relucir su condición natural de pecado, reconoce que necesita a Cristo en su vida, que necesita ser liberado de las ataduras del pecado. Dice la palabra de Dios que si la verdad no está en nosotros, entonces simplemente seguiremos siendo engañados aún por nosotros mismos. Porque te estás engañando diciendo, todo está bien, no importa. Una ocasión un hombre me dijo, voy a hacer que mi hija aborte. Si me voy al Estado de México, en el Distrito Federal, perdón, CDMX,
Allá ya es legal. Entonces el aborto pues no sería pecado. Necesitamos nosotros reconocer, estando en la luz, conociendo la verdad de Dios, nosotros de manera natural reconoceremos nuestro pecado. De manera natural tendremos que decir, sí estoy en pecado, sí tengo pecado. Nuestra condición, esa naturaleza pecaminosa. Deja de engañarte, deja de pensar lo contrario. Sabe que el pecado está a la puerta y que si tú le das esa cabida, el pecado simplemente va a tomar control sobre ti. Pero dice la palabra de Dios que ya Dios nos ha hecho libres de la potestad del pecado. Ahora nosotros que tenemos la verdad, la palabra nos enseña que tenemos la verdad. Por favor, acompáñame a Juan, antes de que me pongan el texto aquí. Vamos a Juan, capítulo 14, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 14. Y es importante que nosotros veamos esto, porque tenemos la verdad. Tú tienes el Espíritu Santo. ¿Has recibido a Jesús en tu corazón? Tienes al Espíritu Santo. Entonces dice Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, o sea, los que están en las tinieblas, no pueden recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros, Calvarisur, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que el Espíritu Santo está dentro de ti. Tú tienes al Espíritu en tu corazón. Ese Espíritu Santo tan hermoso y tan precioso que nos convence. En el siguiente, dale vuelta a la hoja y te encuentras con Juan capítulo 16, versículo 8, que dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, nos convencerá. Convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Así que estar en la verdad inevitablemente nos debe de llevar a confesar nuestro pecado. Y ese es el punto número 2 del estudio. Dice el versículo 9. Ya nos regresamos otra vez a primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Te das cuenta que nunca se trató acerca de nosotros? ¿Te das cuenta que el punto central no se trata de que tú y yo somos pecadores o que tú y yo tenemos esta condición natural de pecado? No se trata acerca de que nosotros estamos en una situación en la que estamos condenados nada más porque nuestra naturaleza es pecaminosa. No se trata acerca de nosotros, se trata acerca de que Él es fiel y es justo. Es hermoso cuando nosotros podemos ver que tenemos la solución a esta condición de pecado, decía el pastor Juan Carlos, a esta carnita. Me gustó el ejemplo porque es donde más van, donde más lo podemos sentir. A la carnita que parece que está tan viva todos los días queriendo ahorcar a mis hijos porque no obedecen, siendo impaciente con mi esposa, enojándome con el del tráfico porque se me metió y queriéndole gritar de cosas al vecino porque, o sea, esa cosa tan natural que me sale cuando las cosas no están saliendo tan bonito, tan hermoso como pudiéramos querer que sucediera. Pero nos damos cuenta que necesitamos confesar nuestro pecado. Y confesar es estar en la verdad. De pronto exponer nuestro pecado no parece algo tan natural, ¿cierto? De pronto esto de decir al mundo y decir, sí, soy esto, no parece tan correcto. Estamos en el mundo al revés. La iglesia está en el mundo al revés. Para el mundo, ocultar su pecado, eso es lo normal, pero para el cristiano, exponer su pecado, eso es lo que debe de ser normal.
Porque estamos en la luz y al estar en la luz, naturalmente vamos a querer la sanidad de nuestro pecado. Porque nos vamos a ver enfermos, nos vamos a ver cubiertos de lepra, nos vamos a ver que necesitamos el toque del Espíritu Santo. Por eso es importante el que nosotros confesemos nuestro pecado. La palabra confesión, la confesión no es opcional. La palabra confesión tiene una implicación en su palabra que tiene que ver una como ¿cómo se dice? Homogeneizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nos ponemos de acuerdo con confesar. No es darle la buena noticia a Dios o la mala noticia a Dios de que soy pecador, porque Dios ya sabe que soy pecador. Dios ya sabe las cosas que cometiste esta semana. Dios ya conoce el corazón tan perverso que tuviste esta semana, que viste a esa mujer con deseo, que dijiste estas mentiras para poder escaparte de un problema. Ya conoce esa condición de tu corazón en la que tú hiciste tal o cual cosa. Así que, ¿acaso vas a caerle de sorpresa a Dios? ¿Acaso vas a decepcionar a Dios? Dios ya lo sabe. Así que esta homogeneización que tenemos que hacer, esta confesión que tenemos que hacer, es confirmarle a Dios que nosotros sabemos qué es lo que somos. Yo soy un mentiroso, yo soy un chismoso, yo soy un iracundo, yo soy un adúltero de corazón, yo soy llena el blanco. Y eso es lo que nosotros afirmamos, solamente lo que Dios ya nos dijo. Porque el Espíritu Santo ya nos habló y ya nos dijo, ya nos convenció y nosotros estamos obedeciendo a lo que el Señor nos está diciendo. Acompáñame por favor al Salmo 51. Y esto es importante, vamos, porque no está en la pantalla. Ya sé que algunos están esperando a ver que salga el texto en la pantalla. No, vea tu Biblia, márcala, señala. Es importante que tú sepas manejar tu Biblia. Salmo 51. Y quiero contarte una cosa que pasó. Resulta que un hombre estaba viendo por la ventana de su casa y de repente desde la ventana se veía el baño del vecino y alcanzó a ver pues a la esposa de su vecino que se estaba bañando y pues nadie se baña con ropa, ¿verdad? ¿Vale? Así que pues la vio y dijo, vecinita, y resulta que pues el vecino pues no estaba en casa, se fue y y entonces pues va a ver a la vecina y pues la seduce y la embaraza. Y después dijo, ¿y ahora qué hago? Pues contrató un sicario y mandó matar a su vecino. Estoy hablando del rey David. ¿Te suena familiar esta historia? ¿Te suena moderna? ¿No es cierto que esto ocurre así regularmente? El asunto es que llegó un profeta y le habló y le dijo, tú has pecado. Y entonces el rey David escribió este salmo. Justo después de que el Espíritu le habló y le dijo, eres pecador. Y fíjate lo que dijo David. ¿Puedes leer conmigo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hasta ahí. ¿Logras ver el corazón de David? Oye, acaba de embarazar a su vecina y mató al vecino. O sea, permanecer en la palabra no es nada más leerla. Permanecer en la palabra es permitir que ella gobierne la manera en la que yo pienso. Permanecer en la palabra es permitirle que me ayude a tomar las decisiones en las que yo debo de caminar. Es decirle cómo debo de dirigir mis emociones. Cuando la palabra de Dios habita en nosotros, entonces el Espíritu Santo tiene terreno fértil para obrar, para confrontarnos y para restaurarnos. Juan 8, 31 y 32 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que no hay libertad si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios. Así nosotros podemos hacer de nuestro corazón cada vez un corazón más sensible, un espíritu cada vez más dispuesto para ser corregido por Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros permanecemos en la palabra, permanecemos en Cristo. Él es la palabra. Podemos vivir sin reconocer nuestro pecado, es cierto, pero tampoco vamos a experimentar el gozo de la restauración. No vamos a poder vivir libres de ataduras. Entonces ya no somos más esclavos del pecado porque hemos sido libres de la potestad del pecado. El pecado cree que tiene dominio sobre nosotros, pero si nosotros permanecemos en la verdad, venimos y reconocemos nuestro pecado delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces el enemigo ya no tiene más poder sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Permanecer en la palabra no es venir a la iglesia, no es asistir. Es estar en tiempo con Dios, buscándolo, dejando que hable, dejando que nos oriente, que nos guíe. Si nosotros negamos el pecado, estaremos en el engaño. Pero confesarlo es estar en la luz. Permanecer en la palabra es asegurar que esa luz siga encendida todos los días. Y hoy Dios nos está llamando a dejar de justificarnos, que confesemos humildemente nuestra condición y que permanezcamos en su palabra. ¿Qué te parece que te pongas de pie? Y que hagas esta oración delante de Dios en este momento. Y que le digas al Señor, Señor, hoy quiero confesar mi pecado. A veces pensamos que la confesión debe ser privada. Y déjame decirte, sí, hay cosas en las que a lo mejor no tengas esa confianza o esa libertad de confesárselo a alguien más. Pero a veces necesitamos confesar nuestro pecado a alguien más para que ese alguien pueda estar con nosotros, acompañándonos en este proceso de restauración, porque ese pecado
ese pecado ha hecho daño, más allá, no solamente de ofender a Dios, pero hay pecados también en los que sencillamente yo tengo que tratarlo con Dios. Y tengo que reconocer mi condición y decirle, esto soy. Si es cierto, soy mentiroso. Si es cierto, soy egoísta. Si es cierto, tengo a mi esposo como mi ídolo. Si es cierto, tengo a mi trabajo como un ídolo. Si es cierto, te he quitado del centro de mi vida y tú no has sido la prioridad de mi vida. Si es cierto. Y el Espíritu Santo hoy te está hablando y te está diciendo, eres pecador. Pero recuerda que tenemos a un fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Inclina tu rostro, habla con Dios. Señor, perdónanos. Como el salmista, Señor, clamaba, ten piedad. Ten piedad de nosotros conforme a tu misericordia, Señor. Porque tu misericordia es grande, es múltiple y nueva cada mañana. Señor, te pedimos, por favor, que borres nuestras rebeliones. Señor, perdónanos y lávanos. Lávanos de nuestra maldad. Lávanos y límpianos de nuestro pecado. Señor, hoy reconocemos no solamente que nos hemos rebelado contra ti, Señor, sino que el pecado siempre está delante de nosotros. Solo contra ti hemos pecado. Señor, hemos hecho lo malo delante de ti. Pero reconocemos esto para que tú seas también reconocido justo en tu palabra. Señor, para que tú seas fiel para limpiarnos y para librarnos, Señor, de toda maldad. Purifícame, Señor, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Límpiame de toda mi maldad, Señor. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y devuélveme el gozo de tu salvación. Y que tu espíritu noble me sustente. Señor, necesitamos de ti. Obra en el nombre de Jesús.